Saludos mi gente, gracias por ver este video. Hoy nos encontramos en el Pucte. Este es un lugar turístico natural. Hoy, como se podrán dar cuenta, está bastante concurrido. Regularmente se mantiene bien vacío, pero cada día se está haciendo más popular. Mira el agua. En el año 2018 yo vine en este mismo lugar y les dejaré un video ahorita para que puedan validar cómo era hace unos años atrás, cuando todavía no era tan común venir a Pucte. En este momento nos adentramos sobre el río La Pasión, saliendo desde Pucte con destino a Cráter Azul. Como podrán ver, es un lindo recorrido en lancha, el cual es muy atractivo para la vista, ya que el paisaje es hermosísimo. La verdad es un viaje que se los recomiendo si tienen la oportunidad de hacerlo. Si ustedes salen desde el Pucte, les tiene un costo aproximado de 500 por lancha, ya sea que vaya una, dos, tres, hasta 4 personas si no mal recuerdo. Y el otro punto de salida también es a través de Sayacche. En Sayacche, si no mal recuerdo, cobran 800 a 1000 quetzales por viaje, porque está un poco más retirado. Ya es que ustedes consideren de qué lado están para que puedan tomar este tour. En este momento vemos una lancha que se detienen cuando pasan lanchas más rápidas. Ellos se detienen para darles oportunidad que los que puedan ir un poco más rápido naveguen más rápido.
Ah. Ah, dale, dale. Ponételo cruzado, mija. Por aquí, no. Ah, ni venida. ¿Ah? Bien. Este lugar le llaman el Manantial. Es un lugar cercano al Cráter Azul, el cual es muy recomendable también para venir a turistear. Muchas veces el Cráter Azul hay demasiada gente y este es otro lugar donde pueden venir a refrescarse. Como se pueden dar cuenta, el panorama del paisaje es lindísimo y las aguas son súper recomendadas en una temperatura ambiente, con lo cual no pasarán frío ni calor al momento de estar en las aguas. Guatemala, mi país, la tierra que me vio nacer, brindándome estos hermosos paisajes naturales dignos de visitar. Ahora que te conozco más, me enamoro más de ti, con tus bellos ríos, lagos, mares. Al admirar tu cielo azul con blanco, me dejas sin palabras. Yo por mi parte, te prometo enamorar al mundo de ti. Gracias por esas maravillas que nos das, gracias por la diversidad de fauna y clima que tienes. Simplemente gracias, mi Guate, por todo lo que nos das. En esta parte casi tuvimos un accidente con otra lancha que venía de este lado por la falta de señalización y las pronunciadas curvas que tienen. Sin embargo, la pericia de ambos pilotos de las lanchas logró evitar el accidente y solo queda como una anécdota divertida. Sin embargo, en el momento sí fue un poco preocupante. Vimos la lancha, créanme, demasiado cerca. Lástima que no venía grabando en ese momento, pero aquí les dejo esta parte para que lo vean. Oye, tiene reflejo el compa, No retrocede, nos damos. Ah, sí, vaya que sí, pero rapidito. Sí. Yo lo que hice es zafarme porque a mí me metían por ahí, hubiera caído. Carlos, si no te digo, le pegas. Si no te hablo, le pegas. No, me como. La pita.
En esta vida lo que cuentas son las experiencias vividas y el legado que vas dejando por donde pasas. Llegará un día que verás hacia atrás y dirás, ¿qué he hecho de mi vida? Y está en ti poder contestar esa pregunta con las acciones que tomes hoy en día, ya sean buenas o malas. Anímate, el mundo está para ser descubierto. Hasta un nuevo video, amigos. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, me ayudas mucho y nos vemos en un próximo video.